Muy buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos una tarde más a una clase de Máster D. En este caso, el tema que nos ocupa es el aparato reproductor. Mi nombre es Cristian Pallarés y espero que la clase de hoy sirva para aclarar conceptos al menos. Bueno, antes de decir nada, os recuerdo que la clase está siendo grabada, por lo tanto luego tendréis acceso a ella a través del campus, por lo que si no os enteráis de algún concepto o hay alguna información que nos da tiempo a apuntar o a comprender, luego vais a poder ver este vídeo las veces que sea necesario. Luego también recordaros que cualquier duda que tengáis, por favor, lanzarla a través del chat, que yo, conforme las vaya viendo, intentaré solucionarlas. Si me veis que en algún momento me quedo callado, es que voy mirando a ver si hay alguna duda, ¿de acuerdo? Bueno, pues si os parece, comenzamos. Como objetivos que me he marcado yo para la clase de hoy. El primero, conocer los principales órganos que componen los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino. Conocer cómo son, qué estructuras forman parte de estos aparatos. Y luego descubrir las funciones principales de cada uno de los órganos que componen estos aparatos. Si os parece, vamos a comenzar por el aparato genital femenino. El aparato genital femenino es el aparato sexual o reproductivo de la mujer. ¿Cuál es la función? Pues obviamente se van a encargar de lo que pone aquí, la reproducción, reproducirnos. Es decir, va a generar unas células llamadas óvulos, que son los gametos femeninos, ¿vale? Este aparato va a recibir los espermatozoides de forma que se unirán el gameto femenino y el gameto masculino y darán lugar al embrión. Y otra de las funciones será albergar o alojar a este embrión para que madure hasta el momento del parto. Los órganos que van a formar parte de este aparato genital femenino. Vamos a tener una serie de órganos genitales internos y unos órganos genitales externos. En los órganos genitales internos vamos a ver los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Y a nivel externo, también lo vamos a encontrar con el nombre de vulva, tendremos una serie de glándulas anexas. Vamos a empezar con los ovarios. Los ovarios, esperad un segundo. Muy bien. Perdonad, ya estoy con vosotros de nuevo. Los ovarios tienen una forma de almendra, son de color rojizo y son de número par, es decir, las mujeres tienen uno en cada lado. Se localizan a cada lado desde la pelvis y ambos van a estar unidos por un ligamento, ¿vale?, que los une. Son los órganos encargados de producir los óvulos, los gametos femeninos que hemos nombrado antes. Y además de esta función, va a tener otra función a nivel más hormonal, ¿vale?, generando hormonas sexuales femeninas. Aquí tenemos todo el aparato. Estos serían los ovarios. Vamos a nombrar un poco por encima, aunque hoy el tema no es el aparato endocrino. Tenemos que comprender que el aparato reproductivo, tanto masculino como femenino, está muy ligado a este sistema hormonal, ¿de acuerdo? Entonces, las hormonas sexuales producidas por el ovario son principalmente estas dos, los estrógenos y la progesterona. Por encima, los estrógenos, ¿de qué se encargan? De la maduración de los órganos sexuales femeninos, intervienen en el ciclo menstrual y desarrollan los caracteres femeninos sexuales secundarios. ¿Esto qué es? Pues el aumento de las mamas, la distribución de la grasa corporal, el ensanchamiento de la pelvis para permitir luego alojar un embrión en el interior, todo este tipo de cosas. La progesterona, ¿de qué se encarga? Hay que diferenciar, tiene funciones distintas
en la mujer que no está embarazada y en la mujer que tiene ya un embrión enganchado en su vientre. En la mujer no embarazada contrarresta los efectos producidos previamente por el estrógeno, prepara el cuerpo para el embarazo y favorece la función secretora del endometrio. Es decir, si la mujer está embarazada, contrarresta las funciones de los estrógenos, ¿vale? Y si la mujer está embarazada, ayuda a que este embarazo llegue a término. Un segundo. Una pregunta, por favor, confirmarme que todo el mundo me escucha. ¿Sí? Perfecto. Vale, muy bien. Es que había una persona que tenía un problema que no me escuchaba y era por ver si era solo esta persona o si esto afectaba a más gente. De acuerdo. Continuamos. En lo que es el ovario vamos a encontrar, o vamos a diferenciar, mejor dicho, dos zonas. Por un lado, la médula, que va a ser la parte interna, que va a ser muy rica en vasos sanguíneos, y de ahí le viene el color rojizo que tiene esta parte interna del ovario. Por fuera vamos a encontrar la parte denominada corteza. Está formada por folículos, los cuales no tienen el mismo periodo madurativo dentro del ciclo menstrual. Que sepáis que las mujeres nacen con una serie de folículos, digamos, un número X ya de folículos que van a ir desarrollando a lo largo de su vida. Tienen tantos como para no necesitar gastar todos. De hecho, ninguna mujer gasta todos los folículos que tiene en su ovario. Cada mes, solo uno de estos folículos en uno de los dos ovarios es el que madura y da lugar a lo que sería el óvulo. Muy bien. El folículo se encuentra en el proceso de... el folículo que se encuentra en el proceso de maduración se va a denominar folículo primario, ¿vale? Uno de los folículos que tiene este ovario, de repente empieza a madurar. Eso ya será un folículo primario. Y cuando ya está maduro, se denomina folículo de Graf. El folículo maduro tiene tres capas. Una capa externa, o que se puede denominar también teca, una capa media, formada por células foliculares, y una capa interna, que va a estar rellena de líquido. En el momento de la ovulación, en el momento que liberamos este óvulo, estas capas se rompen y el óvulo que hay en el interior se expulsa, ¿vale? El folículo sin el óvulo se transforma en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Es decir, ese folículo que ha madurado empieza luego a degenerar, ¿vale? Es como si tuviéramos un huevo, el huevo se madura, crece, se revienta, sale el pollito y luego queda esa cáscara ahí acumulada dentro del ovario. Algo importante es que el ovario no lanza este óvulo a la trompa de falopio, que será el siguiente órgano que vamos a ver, sino que lo libera al lado del ovario y esta trompa de falopio tiene como una especie de ramificaciones que lo cogerán y lo introducirán en su interior. A nivel del óvulo, ¿qué podemos decir? El óvulo posee un número voluminoso y en su citoplasma tiene diferentes capas, ¿vale? La membrana vitelina, la zona prelúcida y la corona radiata, que servirán para alimentar al huevo en los primeros días. Es decir, este óvulo va a estar compuesto por un núcleo muy grande y en el citoplasma va a tener diferentes estructuras que van a servir para que luego, si se fecunda, ese primer embrión se pueda ir desarrollando. La maduración del óvulo la vamos a ver muy por encima, es bastante compleja, pasa por diferentes fases. Vamos a tener dos mitosis, ¿vale? Esto será la ovogénesis, la formación del óvulo. La espermatogénesis la veremos después, pero son muy parecidas. En la ovogénesis, la formación del óvulo, vamos a tener dos mitosis, es decir,
una misma célula se divide en dos células exactamente iguales, ¿vale? Y luego dos divisiones meióticas. ¿Esto qué significa? Que damos lugar, una misma célula se divide en dos células con la mitad del contenido cromosómico. ¿Esto para qué? Todas nuestras células tienen 46 cromosomas. Si un óvulo tuviera 46 cromosomas y se juntara con un espermatozoide que tuviera 46 cromosomas, al juntarlos se sumarían todos los cromosomas y entonces daríamos lugar a otra cosa que no sería un humano, porque nosotros tenemos 46. De tal forma que con todos estos procesos de mitosis y meiosis, lo que se forma es una célula que tiene 23 cromosomas. De forma que cuando se junte el óvulo con 23 cromosomas y se junte el espermatozoide con otros 23 cromosomas, formarán una célula de 46 cromosomas, dando lugar a la especie humana. Vamos a ver el siguiente órgano, que van a ser las trompas de Falopio. Es número par, es decir, tienen una a cada lado en las mujeres. El diámetro comienza siendo mayor y va disminuyendo empieza más o menos unos 8 milímetros y termina en unos 3 milímetros. La longitud de este conducto es aproximadamente de unos 10 centímetros y se dice que tiene forma como de trompeta. Vamos a encontrar tres zonas diferenciadas. Lo primero, el pabellón. El pabellón se sitúa justo en la parte inicial, que se comunica con el ovario. Sería toda esta parte de aquí. Esta zona de ahí, que hemos dicho que tenía una serie de estructuras, si os fijáis, no están unidos el ovario y la trompa de Falopio, sino que el ovario soltará el óvulo y esta especie como de pelillos lo que hace es recoger ese óvulo y llevarlo a través de la trompa de Falopio. Luego tendremos un cuerpo en la zona media, será toda esta zona de aquí, que lo podemos dividir en el istmo y la ampolla, está todo esto de aquí, ¿vale? Dos estructuras, y en la ampolla, en esta zona de aquí, es donde debería de encontrarse este óvulo con el espermatozoide para que se pueda fecundar. Si la fecundación se produce fuera de esta zona, seguramente dará lugar a un aborto o directamente ni siquiera llegará a engancharse el embrión en el útero. Se tiene que producir la fecundación en la zona de la ampolla. Suele ser una pregunta muy típica en los exámenes. ¿Dónde se produce la fecundación del espermatozoide y el óvulo? En la trompa de Falopio. Mucha gente cree que es en el útero. No, es en la propia trompa de Falopio. Cuando en la trompa de Falopio se produce la fecundación, se producen una serie de cambios a nivel hormonal que preparan al útero para que cuando llegue este óvulo fecundado se pueda enganchar en el útero. Si no se produce la fecundación, toda la preparación que ha tenido el útero desaparecerá y es cuando daremos lugar a la regla. Luego tenemos una porción ya uterina. Se localiza en la pared del útero y desemboca en él a través del orificio uterino. Simplemente vamos a tener una zona, digamos, de desembocadura. Tres partes. Una que va, o que está relacionada, mejor dicho, con el ovario. Una parte media, que sería el cuerpo, donde se tiene que producir la fecundación. Y luego ya una parte final o de desembocadura. Vamos a encontrar tres capas nuevamente en esta trompa de Falopio. Simplemente nombrarlas: una capa mucosa o interna, una capa muscular y una capa serosa que será la externa. Un detalle es que la capa interna va a tener células ciliadas. Unas células ciliadas son aquellas que tienen como una especie de pelitos y lo que van a hacer es empujar ese óvulo hacia la zona del útero. Las funciones de las trompas de Falopio. Lo primero,
lugar de unión del óvulo y el espermatozoide. Es la zona donde se tiene que producir la fecundación. Y luego conducir el óvulo, gracias a estas células ciliadas que hemos nombrado, desde el ovario hasta el útero. Aproximadamente ese recorrido tarda en hacerse unos 3-4 días. Por eso, cuando las mujeres se intentan quedar embarazadas, se dice que hay unos periodos más fértiles, que son aquellos periodos en los cuales el óvulo está recorriendo esa zona de la trompa de Falopio. Miro a ver si hay dudas. Vale, si no hay ninguna duda, continúo. El siguiente órgano que vamos a ver va a ser el útero. El útero se dice que tiene una forma como si fuera una especie de pera invertida. Se va a localizar justo en la zona media de la pelvis. De hecho, va a estar relacionado tanto con el recto por detrás como con la vejiga por delante. Va a tener un estrechamiento llamado istmo que divide al útero en dos zonas. Vale, por un lado, esto sería el estrechamiento, el istmo, y vamos a encontrar el cuerpo, que es la zona más voluminosa, sería toda esta estructura de aquí. Lo que os decía, se relaciona por delante con la vejiga y por detrás con lo que sería el colon. Y luego tendríamos un cuello o cérvix, sería esta zona de aquí. Esta zona estrechita, este estrechamiento. Vale. Una vez que el óvulo se ha fecundado, si se ha fecundado en este trozo que hemos denominado dentro del cuerpo, digamos, de la trompa de Falopio, ¿vale? El útero se va a preparar para que se produzca la implantación del óvulo fecundado. Es decir, aquí es donde el óvulo se va a enganchar para desarrollar el embrión y el feto. Vamos a encontrar tres capas. La primera va a ser la capa mucosa o endometrio, la capa más interna. Aquí os digo, la estructura cambia dependiendo de la fase del ciclo menstrual y del embarazo. Es una capa muy vascularizada. ¿Qué quiero decir con esto? En función del momento del periodo menstrual, este endometrio va creciendo, se va desarrollando o se va encogiendo, por así decirlo. Cuando la mujer se está preparando, ¿vale? Está comenzando el ciclo, lo que está haciendo el endometrio es engrosarse para que en caso de que haya una fecundación de un óvulo, cuando llegue el óvulo se pueda agarrar bien a esta pared y al estar muy vascularizado pueda comunicarse directamente con ese óvulo fecundado y comience todo el proceso, bueno, de desarrollo del embrión. Cuando en el ciclo menstrual no se ha producido la fecundación del óvulo, lo que hacemos es eliminar, deshacer todo este trabajo que hemos hecho para preparar el útero, y entonces cuando eliminamos todo esto es cuando se tiene la menstruación, cuando se tiene la regla. Luego tendremos una capa muscular o miometrio, es una capa intermedia y es la más gruesa de las tres. Es una capa de músculo. ¿Para qué podemos tener ahí músculo? ¿Vale? Músculo en concreto liso, porque es involuntario. Las mujeres no lo pueden contraer a voluntad. ¿Para qué lo podemos tener? Para que en el caso de que se produzca el embarazo, se produzcan estas contracciones para empujar y sacar al embrión, al feto, del útero hacia el exterior. Es la capa que nos va a ayudar a empujar al proceso de expulsión del bebé. Y luego vamos a tener una capa externa, la capa serosa, constituida por lo que se denomina peritoneo. ¿Cuál es la función? La función principal del útero es la gestación. Y una vez que se produce la gestación, es decir, el embarazo, la expulsión, el parto. Llegamos a la vagina. La vagina va a ser un conducto extensible y elástico. Yo añadiría también que es un conducto virtual. ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe lo que significa? Os lanzo la pregunta. ¿Alguien sabe lo que significa que sea un conducto virtual? ¿Nadie?
Muy bien, ya tenemos ganadora. María Gema García es la que ha acertado. Un conducto virtual es aquel que como tal, lo voy a decir tal cual lo ha dicho ella, ¿vale? Es un conducto que como tal no existe si no hay algo dentro. Es decir, las paredes de la vagina están pegadas y hasta que no introducimos algo dentro de la vagina, por ejemplo, el pene en el caso de las relaciones sexuales o cuando las mujeres se ponen un tampón, hasta que no metemos nada dentro, las paredes no se separan. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo con el esófago. El esófago, sus paredes están pegadas. Hasta que nosotros no tragamos e introducimos el bolo alimenticio, las paredes no se despegan. ¿Vale? Eso es una cavidad virtual. Si lo encontráis por ahí, que sepáis a qué hace referencia. Volvemos a lo que decíamos. Es un conducto extensible, elástico y virtual de paso hacia el exterior del flujo menstrual y el feto, aunque también lo vamos a encontrar como órgano principal de la cópula, en el caso de la mujer. La vagina termina en la zona de la vulva, la zona más externa, y allí vamos a encontrar una membrana sobre la cual existen muchas leyendas, que se llama himen, ¿vale? Que digamos es la prueba de la virginidad de la mujer y todas estas cosas. Hay diferentes formas de himen. No todas las mujeres tienen el mismo himen. Incluso hay mujeres que nacen sin esta capa, sin himen. Las leyendas urbanas dicen que hasta que no se tienen relaciones sexuales, pues que con la primera relación sexual se rompe el himen y estas cosas. No siempre, ¿vale? Muchas veces con la práctica deportiva, con tu día a día, tu práctica habitual, ¿vale? Esta capa se puede romper, se puede desgarrar, ¿vale? Produce sangrado y se puede confundir incluso con una pequeña menstruación. Vamos con la vulva. La vulva va a estar constituida por el conjunto de los órganos genitales. Perdonad un segundo. Vale. Por el conjunto de los órganos genitales externos. Ya hemos visto todos los órganos internos. Ahora vamos a ver los externos. Por un lado tenemos el monte de Venus. El monte de Venus sería la parte que tenemos por delante del pubis, así como un poco más abultada, y donde las mujeres tienen ahí vello. Ese monte de Venus está constituido por tejido adiposo, por grasa. Luego encontraríamos los labios mayores. Los labios mayores estarían aquí, no se aprecian demasiado bien en esta imagen. Estarían ahí los labios mayores. Es tejido adiposo y son dos pliegues de piel, dos pliegues cutáneas, localizados a continuación del monte de Venus. Vamos a tener dos caras, una hacia afuera y una hacia dentro. La parte externa se cubre de vello y la parte interna no tiene vello. A continuación encontraríamos los labios menores. Los labios menores van por dentro de los labios mayores y igualmente son dos pliegues cutáneos. En la parte anterior se unen, ¿vale?, por delante, formando lo que se denomina prepucio en la zona en la mujer, ¿vale? Vamos a encontrar en el hombre, pero también en la mujer, ¿vale? Que va a ser un repliegue que hay alrededor de lo que será el clítoris. Luego tenemos una zona de vestíbulo, que va a ser esta zona de aquí, por dentro, en la cual encontramos el meato urinario y el orificio de la vagina. Aquí tendremos la salida de la uretra y ahí tendremos el órgano de la cópula. Y nos falta por nombrar el clítoris, que es el órgano eréctil, ¿vale? Es el órgano también responsable, en principio, del orgasmo femenino, ¿vale? Cuando la mujer se excita, este clítoris se agranda, ahí os lo dice, tiene una pequeña como erección, aumenta un pelín de tamaño, variable en función de las mujeres. Y en cuanto a las glándulas anexas, vamos a hablar de las glándulas vestibulares o de Bartolino o Bartoli.
van a estar ahí situadas a cada lado de la entrada de la vagina. Este es el orificio vaginal, esto será el meato urinario, y a cada lado de la vagina vamos a encontrar estas glándulas que lo que hacen es generar un líquido que lubrica, ¿vale? Para facilitar las relaciones sexuales durante el coito. ¿Dudas con el aparato genital femenino? ¿No hay ninguna duda? Perfecto. Muy bien. Pues si os parece, vamos a continuar con el aparato genital, en este caso masculino. El aparato genital masculino, al igual que el anterior, es el aparato sexual o reproductivo, ¿vale? ¿Cuál es la función? Formar las células móviles, en este caso con carga genética, para perpetuar la especie. Es decir, generar o fabricar los gametos masculinos para que se puedan unir los gametos femeninos y los masculinos para perpetuar la especie. Muy bien. Vamos a encontrar los siguientes órganos. Los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, vesículas seminales, el conducto eyaculador, el pene y como glándulas anexas vamos a ver la próstata y las glándulas de Cowper. Vamos a hablar en primer lugar de los testículos. Los testículos es un órgano par, localizado por debajo del pene entre los muslos dentro de lo que será la bolsa escrotal. Una pregunta muy frecuente es cuando tienen que, por ejemplo, por un cáncer, extirpar un testículo, la gente se plantea, y bueno, a nivel de fertilidad van a empeorar. No hay ningún problema. Con tener un testículo se puede dejar embarazada a una mujer. Un testículo asume la función del otro y no hay ningún problema. Lo mismo sucede en la mujer. Si eliminamos un ovario y todavía tenemos el otro, ese otro va a ser el que cada mes va a generar un nuevo óvulo. Porque esto no lo he dicho, pero normalmente los ovarios se alternan mes a mes para generar y desarrollar este óvulo. Es decir, si un mes el ovario derecho es el que madura un óvulo, ¿vale? Al siguiente mes será el izquierdo, ¿vale? Se van alternando. Esto no siempre es así, pero es bastante frecuente. De hecho, las mujeres muchas veces cada mes tienen el dolor más localizado en un lado o en otro. En la parte externa del testículo va a estar rodeado por tejido conjuntivo en una capa que se llama albugínea. En el interior vamos a encontrar los túbulos seminíferos, que van a ser estos tubos de aquí, que son los que se encargan de fabricar, de generar los espermatozoides. Pero estos estos espermatozoides no están nada maduros, no servirían para fecundar un óvulo y necesitan madurar en todo el resto de tubos que vamos a ir viendo. Los túbulos se van a ir uniendo en una serie de conductos rectos, ¿vale? Estos son los túbulos y aquí, si os fijáis, tenemos ahí los tubos rectos. Esos serían. Ahí los tendríamos. En forma de red y dan origen a lo que se llaman conductos eferentes. Aquí los tendríamos. Estos conductos rectos vuelven a hacer un ovillo y se forman los conductos eferentes. Y estos conductos eferentes saldrán del testículo y dan lugar a lo que se llama epidídimo. Yo esto siempre lo comparo un poco para entender la maduración del espermatozoide con la trayectoria, digamos, académica. Lo que serían los túbulos seminíferos sería como la escuela, nos enseñan lo básico, es decir, sale el espermatozoide básico. Conforme vamos pasando por los conductos, por ejemplo, eferentes, ya sería pues hacer secundaria, hacer bachillerato, y luego cuando llegamos ya a la zona del epidídimo, entonces ya pues hace un FP, hace una carrera, lo que sea, madura, ¿vale? Ese sería todo el recorrido que hace un espermatozoide hasta que madura.
El hecho de que sean los túbulos tan contorneados, digamos, que no sean rectos, es porque de esta forma tienen mucho más recorrido que hacer los espermatozoides y da mucho más tiempo a que maduren. Dos funciones de los testículos, al igual que teníamos en el caso femenino. Por un lado, van a sintetizar hormonas, en este caso los andrógenos, principalmente testosterona, ¿vale? Y por otro lado, se van a encargar de generar estos espermatozoides, la espermatogénesis. Volvemos a ver la imagen que hemos visto antes. Un segundo, que tengo alguna pregunta que no me había dado cuenta. Me preguntan, ¿dónde se encuentran el óvulo y el espermatozoide? Ya os he dicho, en la zona de la trompa de falopio, en ese órgano. Si se produce después, normalmente da lugar a aborto. En el caso de que solo tengamos un ovario, sí, ese ovario obviamente será el que todos los meses tendrá que trabajar. Me hacen una pregunta también muy interesante y me dicen, ¿todo lo que es eferente significa que es de salida y lo aferente de entrada? Sí, cuando se habla de una aferencia es algo que va hacia adentro, una eferencia es algo que va hacia afuera. Por ejemplo, en el sistema nervioso las aferencias son las sensaciones que van al cerebro, las eferencias son las respuestas que salen del cerebro. En este caso, los conductos eferentes salen del testículo hacia afuera. Perdonad, que no me había dado cuenta de que había preguntas. Volviendo a lo que estábamos viendo, aquí tenemos la espermatogénesis. Nuevamente tenemos dos mitosis, luego ya hay dos divisiones meióticas, de forma que al final conseguimos unas células haploides. ¿Eso qué significa? Que tiene la mitad del contenido cromosómico, de forma que cuando se junte un espermatozoide con un óvulo, entre los dos formen los 46 cromosomas que tiene el ser humano y entonces dé lugar al desarrollo del embrión. Cualquier error en la formación o en la suma de estos cromosomas va a dar lugar a patologías y a problemas, algunos compatibles con la vida y otros incompatibles con la vida. Uno de los errores más comunes, digamos, y que es por aumento del número cromosómico, es la trisomía del par 21. ¿Vale? Dentro del par 21 de cromosomas, en lugar de haber dos cromosomas, hay tres. Esto sería lo que se conoce como síndrome de Down. Y es un error a nivel cromosómico. Vamos a ver el espermatozoide un poco más en profundidad. Vamos a encontrar tres partes. Por un lado, la cabeza, en la cual estará el núcleo, donde vamos a tener el ADN que se tiene que unir al ADN que se encuentra en el óvulo para generar el embrión. Y en la parte de delante tiene una estructura, así como un poquito más resistente, más dura, que es el acrosoma, que se encarga un poco de proteger este núcleo. Después vamos a tener un cuerpo en el cual vamos a encontrar, aquí las vemos, un montón de mitocondrias, ¿vale? ¿Por qué? Porque el espermatozoide necesita muchísima energía para desplazarse, es muy pequeño y tiene que recorrer distancias muy grandes. Pensar que tiene que recorrer para fecundar un óvulo la distancia entre la vagina hasta la trompa de falopio. Eso a nivel celular es una distancia enorme. Este número de mitocondrias, este alto número de mitocondrias que van a generar mucha energía, van a dar esa energía a la cola. ¿Vale? La cola va a ser la parte posterior, digamos, del espermatozoide y que se va a encargar del desplazamiento, del movimiento del espermatozoide. Continuamos. Una vez que hemos visto el testículo, vamos a ver el epidídimo. El epidídimo es todo este ovillo que da como resultado de la suma de todos los
los conductos eferentes que hemos ido sacando de este testículo va a dar lugar a una especie de cordón así muy anudado, donde se van a almacenar los espermatozoides y van a terminar de desarrollarse. Se sitúa por encima del testículo y está formado por tres partes, una superior, una media y una inferior, simplemente. Y lo que os decía, llegan aquí todos los conductos eferentes, ¿vale? Y de la parte inferior sale el conducto deferente. Cuidado, no es lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos los conductos eferentes que salen hacia afuera, forman el epidídimo y de aquí sale el conducto deferente. Importante el detalle de la D. Vamos a ver este conducto deferente. Sí, me hacen una pregunta, si la cola del espermatozoide es el flagelo. Efectivamente, cuando en una célula tenemos una prolongación muy larga que se mueve y que sirve para desplazarse, eso es un flagelo. Cuando son como estructuras más chiquititas las que se mueven, son cilios. Muy bien, continuamos. Bueno, ya que ha salido una duda y me preguntan si la he contestado por privado, pero creo que sí, puede ser interesante para todos. Me preguntan que si las trompas de falopio se pueden obstruir. Sí, se pueden obstruir, pues por ejemplo, porque se tenga algún tipo de tumor y que entonces eso crezca y obstruya la trompa de falopio. No hay ningún problema. Entenderme, por la obstrucción. Si fuera por un tumor, obviamente el tumor habría que quitarlo. Pero la obstrucción de la trompa de falopio, lo único que va a producir es que el óvulo no pueda pasar hasta el útero y que el óvulo no pueda ser fecundado por el espermatozoide, ¿vale? Si el óvulo se queda en la trompa de falopio y no puede pasar, es reabsorbido por el propio cuerpo. No penséis que se van acumulando ahí en la trompa de falopio. De hecho, este mecanismo es el que utilizamos a nivel médico cuando queremos evitar que una mujer se pueda volver a quedar embarazada. Una opción es la ligadura de trompas. Lo que hacemos es ligar las trompas, atar las trompas de forma que la luz de lo que es la trompa de falopio la eliminamos, pegamos sus paredes, de forma que ya el óvulo no puede pasar, es decir, el espermatozoide tampoco va a poder pasar, por lo tanto no hay lugar para la fecundación. Muy bien, seguimos con el conducto deferente. Es un conducto que se dirige desde el epidídimo hasta las vesículas seminales, que las vesículas seminales van a estar por detrás de la vejiga masculina. Ese recorrido lo va a realizar junto a vasos y nervios formando un cordón, que es el cordón espermático, ¿vale? Este cordón espermático va a ir primero desde la parte externa, se va a introducir en la zona de nuestro pubis hacia la cavidad abdominal, ¿vale? Una pregunta, ¿por qué los testículos están fuera del cuerpo masculino? En el caso de la mujer, los ovarios están alojados en el interior. Sin embargo, en este caso, los órganos encargados de fabricar los espermatozoides están fuera del cuerpo masculino. ¿Por qué pensáis que puede ser? A ver quién se atreve. Muy bien. Por la temperatura, exacto. Si los hombres tuviéramos, bueno, lo digo de otra manera, para que los espermatozoides maduren necesitan una determinada temperatura, que tiene que ser inferior a la temperatura corporal, de forma que si los testículos estuvieran en el interior, tendrían la temperatura corporal normal, los 37 grados, que se suele decir, y entonces los espermatozoides no serían viables para la fecundación. Vale, me preguntan cuál es la posición anatómica de las vesículas seminales con respecto a la próstata. Pues están en la parte, digamos, superior y posterior.
posterosuperior, podríamos decir. ¿Vale? Aquí tendríamos la próstata, si lo podéis ver, respondiendo a esa pregunta, y las vesículas seminales estarían ahí, hacia arriba y hacia atrás. Vamos a ver las vesículas seminales, son estas estructuras de aquí. Están situadas detrás de la vejiga y se unen a la próstata por la parte inferior. Van a recoger el esperma, pero van a añadir una serie de sustancias, en este caso una secreción líquida, que va a formar parte de lo que luego se eyacula, ¿vale? En el momento de la eyaculación va a verter una serie de líquidos y de productos a través del conducto eyaculador hacia la próstata. Aquí, de hecho, vemos el canal por el cual la vesícula seminal expulsa esto que acabamos de nombrar hacia la próstata y de ahí a la uretra. Entre otras cosas, la secreción de estas vesículas seminales contiene fructosa, aminoácidos, fósforo, potasio, hormonas, prostaglandinas. Tiene una serie de sustancias. Luego, cuando veamos la composición del semen, hablaremos el porqué de todas estas sustancias. Luego tenemos el conducto eyaculador. Es la unión del conducto deferente y la vesícula seminal. ¿Vale? Es este de aquí, donde se van a unir los espermatozoides que vienen por el conducto deferente con todas estas sustancias que expulsa en el momento de la eyaculación la vesícula seminal. Atraviesa la próstata conduciendo el esperma para llegar hasta la uretra, lo que hemos dicho. Esto sería la próstata, el conducto eyaculador. Aquí tendríamos lo que serían las vesículas seminales y el conducto deferente. Y todo lo que lleva lo vierte en la uretra. Y llegamos al órgano de la cópula del hombre, que es el pene, que va a estar formado por 3 cuerpos de tejido eréctil, es decir, pueden aumentar de tamaño. Se va a llenar de sangre, se va a endurecer para permitir la cópula. Esta capacidad para aumentar de tamaño se debe a la red de trabéculas, ¿vale? Es una red en las cuales se va a almacenar la sangre a través de unas arterias, dando mayor volumen, tamaño y turgencia al pene. Vamos a tener 3 cuerpos dentro del pene. Vamos a tener 2 cuerpos cavernosos que se sitúan a los lados, ¿vale? En la parte, digamos, anterior o superior del pene, y luego un cuerpo esponjoso que va por la parte inferior, ¿vale? Por la parte inferior o posterior, en función de cómo lo veamos, que va a rodear a la uretra, que es el de mayor longitud y que es uno de los que más se dilata y forma el glande, ¿vale? Y luego el glande va a ir recubierto, en este caso se ve el glande, sería toda esta estructura, va recubierto por el prepucio. Y vamos a hablar de la próstata. Es una glándula con forma de castaña que rodea a la uretra, ¿vale? Justo a la salida de la vejiga, ¿vale? Esto diferencia los problemas que podemos tener los hombres y las mujeres también en el aparato urinario, ¿vale? Porque tenemos ahí un órgano extra que no tienen las mujeres y que por lo tanto nos puede dar problemas, sobre todo conforme avanza la edad. La próstata también secreta una serie de sustancias. De hecho, segrega, o secreta mejor dicho, un líquido de aspecto lechoso, ¿vale? Un componente de este líquido va a ser la fosfatasa ácida, ¿vale? Cuando esta sustancia se detecta en un análisis de sangre en una proporción muy elevada, se está utilizando para empezar a diagnosticar un posible cáncer de próstata. La única forma una de las formas, mejor dicho, para detectar el cáncer de próstata es la palpación. Y la única vía para palpar la próstata es por vía rectal. Se introduce un dedo por el ano y a unos 3-4 centímetros del esfínter del ano encontraríamos la próstata, ¿vale? Que tiene 2 cuerpos con una línea central. Si en esos 2 cuerpos, que tienen que ser
un poco como blanditos, se encuentran estructuras duras, ahí ya se sospecha que hay algo mal. La secreción prostática va a estar formada por un montón de elementos. Ácido cítrico, colesterol, fosfolípidos, carnitinas, fosfatasa alcalina, calcio, sodio, zinc, potasio y enzimas. Y solo nos falta por ver las glándulas de Cooper. Van a ser dos glándulas del tamaño de un guisantito situadas debajo de la glándula prostática y que durante la excitación sexual secretan un fluido alcalino a la uretra. ¿Vale? Simplemente que sepáis que están ahí justo por debajo de la próstata. También tenemos unas glándulas chiquititas que llevarán un líquido alcalino hasta la uretra. Vale, perdonad que estaba respondiendo una duda. Y una vez que hemos visto todo el aparato, todos los órganos que forman el aparato genital masculino, vamos a hablar del fluido que expulsa el aparato reproductor masculino. El semen va a ser el fluido secretado durante la eyaculación. Va a tener un color blanco opalescente, se suele decir, y una textura viscosa. Va a estar formado por, atención, los espermatozoides que venían del conducto deferente y todas las secreciones de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cooper. ¿Y por qué tenemos que secretar muchas cosas junto con estos espermatozoides? Por varias razones. Por un lado, necesitamos que estos espermatozoides se mantengan con vida, ¿vale? En un medio hostil que va a ser la vagina, ¿vale? Porque la eyaculación se produce dentro de la vagina y entonces a través de la vagina los espermatozoides tienen que viajar hasta el útero y hasta la trompa de Falopio. Obviamente, la vagina no se lo va a poner fácil. De hecho, va a tener una serie de flora, una serie de bacterias que van a intentar cargarse estos espermatozoides. Por eso, nuestro semen lo que hace es destruir toda esa flora bacteriana que tiene la mujer en la mucosa de la vagina para impedir que esas bacterias destruyan nuestros espermatozoides y que de esa forma pueda producirse la fecundación. Pero es que además los espermatozoides van a necesitar muchísimo alimento. Hemos dicho que tienen que hacer un recorrido maratoniano a nivel celular. Por lo tanto, van a necesitar muchos nutrientes, muchos elementos que les ayudan a estar en buen estado para completar esa función. Aquí os lo digo, las secreciones suministran a los espermatozoides los nutrientes necesarios para llegar hasta el óvulo y poderlo fecundar. El volumen normal de una eyaculación, tras un periodo de abstinencia sexual, pues estaríamos hablando a lo mejor de 5 días sin mantener relaciones sexuales o sin expulsar o eyacular el semen, sería de entre 2,5 y 3,5 mililitros. Y en esta pequeña cantidad de semen se encuentran unos 100 millones de espermatozoides. Una curiosidad es que el semen, aunque no exista eyaculación de forma, digamos, voluntaria o a través de la masturbación o a través del coito, se expulsa de forma natural, ¿vale? Y se suele expulsar normalmente por las noches. Se suelen tener eyaculaciones nocturnas. Y ahí un simple otra curiosidad, suelen decir que tiene un olor característico semejante a la lejía. Y hasta aquí toda la parte de la anatomía del aparato reproductor masculino y femenino. Es el momento de que si tenéis alguna duda, por favor, la lancéis a través del chat. Habrá muchas cosas que ya os sonaban, otras a lo mejor no las conocíais o
o la explicación de hoy no os ha podido servir para comprenderlas. Sé que con todo no os vais a quedar, no os preocupéis, es normal. Va a estar grabada la clase, por lo tanto tenéis acceso a ella tantas veces como haga falta. Sí, una compañera me pregunta, ¿el pH habitual de la vagina es ácido? Sí, es ácido. De hecho, hemos dicho que las glándulas de Cowper sueltan una sustancia alcalina, que lo que va a hacer es cambiar el pH y por lo tanto destruir esas barreras naturales que tiene la mujer para intentar destruir los espermatozoides, que al fin y al cabo son células que no pertenecen a su cuerpo y que por lo tanto las detecta como extrañas. ¿Cuánto tardan en llegar a las trompas? Me imagino que hace referencia a los espermatozoides. Ahora el dato no lo recuerdo exactamente, pero creo que está en torno a 1 o 2 días. Creo, ¿eh? No tengo el dato ahora exacto, no lo recuerdo exactamente, pero creo que pueden ser en torno a 1 o 2 días máximo la supervivencia. Pero eso ya os digo, lo tendría que consultar. No sé exactamente ahora. Creo que iba en torno a 12 horas, has estado 2 días o algo así, en función, porque luego en función de cuánto tiempo pasa, también ya lo diré, va a ser más frecuente que sea mujer o que sea hombre. Si se produce muy rápido, creo que era mujer, no, creo que era hombre, y si se produce muy tarde, hay más posibilidades de que sea mujer. Aquí Sandra, una compañera, nos dice 3 o 4 días. Vamos a estar barajando, pues eso. Yo os he dicho 1 o 2 días, alargamos hasta 3 o 4. En torno a esa horquilla de tiempo, no es algo tan tajante de al tercer día está todo muerto. No, siempre hay, depende de muchos factores. Pero calcular eso, entre 1 o 3 días, una cosa así. Muchas gracias, Sandra. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? Vale. Muy bien. Por mi parte, simplemente agradeceros el que hayáis estado, agradeceros la atención, perdonar los posibles problemas técnicos que he ido detectando por ahí, recordar que vais a tener la clase grabada, la podéis ver tantas veces como queráis y que si tenéis dudas después de volver a ver las clases, por favor, hacérmelas llegar a través del correo que yo las intentaré solucionar tan pronto como las vea, ¿de acuerdo? Pues nada más, si os ha servido la clase de hoy para por lo menos eh, aclarar algún concepto, yo ya me doy por satisfecho y espero que os sirva para vuestro futuro profesional. Nada más que deciros, simplemente muchas gracias y hasta luego.